Dígale al que tiene a su lado: papá espera que el hijo también le dé algo. Pero este hijo le estaba pidiendo. ¿Cuántos entienden lo que yo acabo de decir, hermano? ¿Alguien es papá o mamá en esta noche? ¿Puede decir un amén? Entonces, mire, el menor le dijo a su papá: padre, dame todos los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, no había pasado mucho tiempo, la verdad es que era poco tiempo lo que había pasado, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, se fue lejos, a una provincia apartada, estaba fuera de la casa de papá, no se lo pierda. Y al estar fuera de la casa de papá, estaba fuera de cobertura, cobertura. ¿Qué cosa es cobertura? Cobertura es el espíritu que Dios derramó en tu papá, que está sobre vos también. Nosotros tenemos el espíritu de papá, que es el Espíritu Santo. ¿Me puede entender? Y si usted es parte de una iglesia, la unción desciende sobre la cabeza de la iglesia, el pastor que Dios puso, y desciende sobre la barba, la vestidura y hasta el borde de la vestidura. Es la unción que, para que se manifieste en vos, tiene que haber una correcta y perfecta relación con papá. Así como cuando queremos la unción del Padre Celestial, nuestra relación con Él tiene que estar correcta. Diga amén. Entonces dice que se fue a una provincia apartada, se apartó. Cuando se aparta, inmediatamente rompe el vínculo, y al romper el vínculo rompe la unción. En una cañería, hace poco se nos tapió una, ¿cómo le llaman eso? Eso que está enterrado, que sale para la calle, el agua. Se nos tapió y estaba mi esposa lavando la parte de la cocina adentro y el agua no fluía. Ella estaba sola, agarró un tubo, una cosa ahí, la metió al bañal, creo que le llaman a eso, y lo destupió, y luego el agua fluyó correctamente y le echó bastante agua y corría perfectamente. Mientras estaba tupida no podía fluir, pero mientras ya estaba destupida, estaba fluyendo perfecta y correctamente. Lo mismo sucede con la unción. Apartado de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia, pero con Él somos más que vencedores. Amén. Eso significa que la unción tiene que tener una perfecta cañería, destupida, limpia, para que pueda fluir la bendición. Pero apartado, estamos sin la presencia de Dios, estamos fuera de cobertura, y Dios no puede correr con su bendición cuando no hay una buena relación. Entonces dice, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allá la desperdició. Todo lo que había obtenido de papá, él lo tenía, se lo llevó con él, pero estando allá lo desperdició. Lo desperdició. Aunque usted no lo crea, mucho de lo que Dios hace fluir en mí lo tiene usted, porque eso fluye, no se queda en mí. Usted puede tener su relación correcta con Dios, pero Dios te va a hablar a través de la persona que puso para que pueda darte el alimento espiritual. Así como nos puso un papá en nuestros hogares, y Él está encargado de darnos el alimento, la provisión de todas nuestras necesidades. En una iglesia siempre hay alguien que recibe la unción, y esa unción fluye a través de la familia de la fe, que somos todos nosotros. ¿Alguien está entendiendo lo que hablo? Pero cuando sucede esto, que dice que se apartó, dice que se llevó lo que el papá le había dado, había unción todavía de él, pero la enseñanza nos dice que poco a poco lo fue desperdiciando, porque no se puede implementar, utilizar de una manera correcta cuando no lo utilizas donde Dios te ha dicho que lo uses. Trate de entender lo que yo le estoy diciendo. Muchas veces Dios te va a bendecir proveyéndote de cosas, pero eso es para que puedas servir de bendición para otros. Nunca Dios te da algo para que te quedes con Él. Ni siquiera los dones. Lea la Biblia cuando habla de los dones. Ningún don ha sido para que nosotros nos gozáramos y que nos quedáramos con eso, que recibiéramos toda la ganancia de tener un don. Hay quienes los perturban, los pervientan, los prostituyen y utilizan un don para venderse, para poder atraer el dinero, para poder atraer una influencia que no viene de Dios. Pero ningún don fue dado por el Señor para que nos quedáramos con ellos, sino para beneficiar a los demás. El don de sanidad no es para que yo lo tenga, sino para sanar a otros. Diga conmigo, a otros.
pero es donde Dios te envía, es donde Dios te mueve, es en el territorio de influencia hasta donde llega la influencia de la casa. ¿Me puede entender, hermano? Escuche esto, cuando uno estudie lo que es la unción apostólica, uno debe de entender que hay diferentes unciones. Hay unciones que se mueven en grandes territorios y hay unciones que se mueven en pequeños territorios. La diferencia es el tamaño nada más, pero el poder es el mismo. Te lo voy a explicar de otra manera. Hay quienes tienen influencia sobre toda una nación, hay quienes tienen influencia sobre muchas naciones, hay quienes tienen influencia sobre una ciudad, hay quienes tienen influencia sobre un barrio. Y si alguien se mete donde vos has recibido la influencia del Señor, o dicho de otra manera, en el nivel de unción donde vos te encontrás, corre peligro porque lo que es tuyo es porque Dios te lo dio. Pero cuando alguien quiere pervertir eso, querido hermano, la persona está en serios problemas. Entonces este joven se la creía la gran cosa, agarró todos los bienes y dijo, con esto voy a vivir toda mi vida. Es como muchas personas que creen que con venir el domingo pueden vivir durante toda la semana con esa unción que recibieron el domingo y no se dan cuenta que cada día son nuevas las misericordias. Significa que cada día hay que buscar el rostro de Dios. Porque hoy Dios nos va a bendecir, pero mañana Dios te va a querer bendecir y vas a tener que buscar nuevamente el rostro de tu Señor. Amén. Pero este no pensó en eso, dijo, con esto voy a vivir todos los días de mi vida. Pero cuando ya había pasado un tiempo, dice que lo había desperdiciado. Desperdiciar significa que no lo empleaba de una buena manera. Vos podés utilizar 100 Córdoba y lo estirás cuando tenés buena manera de poder usarlo. Pero lo podés comprar cigarrillo y esa es una manera de desperdiciarlo. ¿Alguien entiende lo que yo hablo? De tal manera que vos podés usar la unción para extender el reino de Dios o podés usar la unción para desperdiciarla nada más. Hace mucho tiempo yo prediqué en esta iglesia, ¿qué vas a hacer con la unción que Dios te da? Hay quienes se levantan como ídolos cuando tienen unción y se creen los grandes, pero la unción es de Dios y Él te la da para que la sepas usar, pero vos podés también correr el riesgo de malgastarla. Y cuando se te agota, ahí es el ay, ay, ay y el crujir de dientes. Y dice que cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Podrás tener muchas personas a tu alrededor, pero como decía el apóstol Pablo, hay muchos ayos, pero hay pocos padres. Te lo voy a parafrasear. Pueden haber gente que te puede dar un buen consejo, pueden haber gente que te van a querer mentorear, pero nunca va a ser igual a la unción que podés obtener a través de un padre. Diga paternidad. Muchos confunden la paternidad porque paternidad creen de que si este es mi papá, él está obligado a darme, él está obligado a alimentarme, a vestirme, a que cuando yo le pida me tiene que dar. Y eso solamente sería ver una cara de la moneda. La otra cara de la moneda te dice que él tiene que honrar a papá. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando? Significa que él tiene que atender las necesidades de su papá cuando envejezca. ¿Me puede entender, hermano? Porque de esa manera se vuelve recíproco y Dios nos hizo para vivir en convivencia. Convivencia significa ayudarnos los unos a los otros. Gracias, hijo. Entonces dice que comenzó a faltarle y le comenzó a faltar porque ya no dependía de la unción de papá. El papá solo iba y le decía dame y tenía para ir al colegio, le decía dame y tenía para ir a comprar comida, decía dame y el papá le proveía. Es lo que sucede con la unción, te provee, te mantiene, te sostiene, pero cuando vos rompes esa unción, te separan de cobertura, te va a comenzar a faltar. Vos podés decir, yo tengo ropa, yo tengo comida, yo tengo una buena casa, pero te va a faltar algo que es lo más importante y es la paz en tu corazón. Y cuando no hay paz vienen las enfermedades y poco a poco se va agravando. Eso está como todo tipo de maldición. Comienza en pequeño y se va empeorando, como el cáncer. Un día te dolió algo en el cuerpo, fuiste a examinarte, tenías un tumor pequeño, pero fue creciendo que hasta te llevó a la tumba. Las maldiciones siempre llegan cuando hay una causa que alguien provocó que eso sucediera. Y una maldición puede ser de diferentes maneras, no solamente física, sino también espiritual. Al separarte de una cobertura que Dios te dio, que Dios te proveyó.
¿Alguien está entendiendo lo que yo hablo, hermano? Dice, comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fíjese bien, diga, aquella tierra. Se arrimó a ellos pidiendo ayuda y dice, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, de otra persona jamás vamos a poder recibir lo que realmente nuestras vidas están necesitando. Mira, alguien te puede recoger en la calle y decirte, bueno, no tenés papá, yo voy a ser tu papá, pero jamás te va a querer como el papá que de verdad, un papá bueno, un papá cristiano, te puede llegar a querer. Porque una cosa es imitar a un papá y otra cosa es ser papá. Pablo decía, hay muchos, pero hay pocos padres. Muchos te van a querer decir, bueno, yo te voy a dar trabajo y te mandan a apacentar cerdo. Bueno, y te mandan a apacentar cerdo. Te mandan a lo peor, pero papá te ama, papá te cuida, papá te protege y papá te da cobertura, que es lo más importante. Leí una anécdota de una persona que dijo, bueno, mi papá era un agricultor y cuando se murió me dejó un Córdoba nada más. Y la familia dice que se reía porque no le había dejado herencia, solo un Córdoba. Y dice que aquel hijo amó tanto a su padre porque le había enseñado tantas cosas que dijo que se habían reunido en la familia y que él dijo, le voy a sacar una equivocación que ustedes tienen. Mi papá no me dejó solo un Córdoba, mi papá me dejó una herencia más grande. Mi papá me dejó aprender a trabajar, a ser honrado, a poder llevar una vida sin vicios. Y comenzó a decir una lista de cosas de tal manera que la gente se dio cuenta que no solamente es el dinero lo que te puede favorecer. ¿De qué sirve que tengas todo el dinero del mundo, dice la palabra, si vas a perder tu alma? Porque la gente busca las comodidades físicas, pero no busca la presencia del Señor. Y la presencia de Dios va a bajar a tu vida a través de la persona que Él ha puesto para guiarte en esta tierra. Por eso es tan importante entender paternidad, pero muchos no lo entienden. Muchos exigen, dame, pero nadie se da cuenta que también el padre necesita que le den. Y lo primero que dice la Biblia que necesita un padre se llama honra. Diga conmigo, honra. ¿Qué cosa es honra? Honra es tenerlo en alta estima, es tenerlo en un lugar especial dentro de mi corazón, es tener en alta estima sus consejos, sus palabras. Eso es lo que se llama honra. Por eso si usted no honra a papá, dice la Biblia, le va a ir mal en esta tierra. Pero al honrar a papá, usted está determinando que le vaya bien. Dígame. Dice entonces lo mandó a la hacienda para que apacentase cerdo. ¿Por qué? Porque se acercó a un ciudadano de aquella tierra. Diga conmigo, de aquella tierra. No de la tierra donde Dios lo había puesto. Ahora sigue diciendo, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Diga, nadie le daba. Hermano, entienda que no es en cualquier lugar donde usted tiene jurisdicción. Me ha tocado estar en otras iglesias y cuando yo llego a otra congregación, en aquel momento yo me tengo que poner bajo la jurisdicción del hombre o la mujer de Dios que Dios levantó en ese lugar. De tal manera que ahí soy uno más sentado escuchando como cualquier otro. Y si el pastor dice de aquella congregación hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, me tengo que someter porque no es mi jurisdicción. Tu jurisdicción es donde Dios te ha plantado. Puedes pedir, puedes estirar la mano, pero te van a dar solamente trabajo para hacerlo y vas a tener hambre. Diga, hambre. Trate esto como algo espiritual. Hambre, algo te hace falta. Pero dice entonces que nadie le daba. Y es que te pueden dar, pero es como que no te den nada, porque sencillamente no te satisface. Y sigue diciendo esto, qué lindo que está la palabra. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Diga, en la casa de papá hay abundancia. No, diga con ganas, en la casa de papá hay abundancia. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Él siempre ha dicho, te daré más de lo que vos tenés necesidad. Dice, pedid y te daré por herencia a las naciones. Como quien dice, vos me pedís algo pequeño, pero yo quiero darte algo grande, porque tenemos un papá bueno. Cuando alguien tiene el espíritu de la paternidad en su corazón, jamás te va a querer hacer daño. Diga amén. Porque el espíritu de la paternidad no está en los padres, está en la iglesia.
Porque dice la palabra de Dios, hablando Jesús, yo he orado para que ustedes sean uno, como Él y yo somos uno. Diga uno. Porque hay poder en el uno. Diga uno. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Cuando hay unidad somos fuertes, pero cuando nos separamos de nuestra cobertura, nos desligamos y comenzamos a perecer. Diga, yo quiero estar vivo siempre, pero lejos de papá estamos fritos. Ahora mire lo que dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque el alimento espiritual, hermano, el papá sabe lo que necesitas. Muchísimas veces le he dicho a los predicadores que están levantando obras de esta Rey Jesús Todopoderoso en otras ciudades: nunca prediquen lo que le dé la gana, consulten con Dios, doblen sus rodillas al Todopoderoso para que la unción fluya y ustedes van a entender qué es lo que la iglesia necesita. No lo que ellos quieren oír, sino lo que la iglesia necesita. No me puedo parar aquí y hablarle 40 cosas solamente para tener una iglesia motivada, pero que sea una iglesia débil. La iglesia tiene que entender que separados de Dios no vamos a poder hacer absolutamente nada. Nos vamos a morir de hambre. Por eso esta iglesia no está solamente en el jueguito de la motivación, está también en el jueguito de la preparación, del entrenamiento, del desafío, porque hay un mundo que perece y cuando el mundo está pereciendo es por culpa de la iglesia. Diga amén. Y entonces dice en el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El reconocimiento de que uno ha andado mal puede atraer el milagro que estás necesitando. Pero la soberbia te mantiene de lejos, el orgullo te mantiene de lejos, haciendo creer de que lo que estás haciendo es bueno. De muchas personas haciendo lo que les da la gana, que no han consultado con papá. Están haciendo solamente lo que ellos sienten en la carne, pero el Espíritu de Dios los está guiando a hacer cosas diferentes. Me gustó que durante la administración se mencionó mucho de la familia. Y lo que estamos hablando es de una familia disfuncional, parecida a tu familia, parecida a mi familia, donde hay pleitos entre hermanos, donde uno discute. Yo veo a mis propios hijos que a veces se dicen cosas y me tengo que meter y le digo: no sean así. Cada vez que ustedes pelean me hacen sentir mal. Cada vez que ustedes se dicen algo me hacen sentir mal, porque yo como papá quiero que mis hijos se lleven bien. Imagínense usted, y dice la Biblia que somos padres malos, y nuestro Padre, que es un Padre bueno, quiere que la iglesia esté unida todo el tiempo. Dígame por favor. Y se ha venido mencionando la unidad, se ha venido fomentando sobre la familia. Somos la gran familia, el Rey Jesús Todopoderoso. ¿Cuántos son parte de esa familia? Pero cuando sos parte de la familia te tiene que doler tu familia. Eso veo yo en mis hijos. Mis hijos pueden pelear y discutir, son chavalos, ahí se dicen 4 cosas, pero al ratito están abrazados, al ratito estamos compartiendo comida y nos estamos riendo. Porque en toda familia hay desacuerdos, pero eso no significa que nos tengamos que distanciar. ¿Puede entenderlo, hermano? Pero una familia disfuncional es cuando hay pleito y no hay reconcilio y uno trata de herir al otro, no hay respeto el uno por el otro. Si le pueden robarse el uno al otro, lo hacen. Eso no es lo correcto, hermano. Diga amén. Y dice entonces: me levantaré e iré a mi padre. ¿Dónde iba a ir? Diga papá. El papá representaba la cobertura. Por eso muchos teólogos han dicho que esto representa lo que hace Dios y lo que hace la iglesia. Nos comparan con el hijo pródigo y nos comparan con el hijo que se quedó en casa. Pero en esta noche yo quiero compararlo con la iglesia, hermano. Nosotros a veces tenemos ese mismo papelón de tenernos que ir para poderle dar la espalda a nuestra cobertura, creyendo de que de esa manera estás poniéndolo en su lugar. Como una persona una vez dijo: si yo me voy de la iglesia, esta iglesia se cae. ¿Y por qué razón? Le dije yo: si esto no es tuyo, ni siquiera mío, nos podemos morir todos, que hay una bomba atómica aquí, queda solamente polvo y Dios va a levantar a la iglesia porque la iglesia es indestructible. La iglesia no lo puede detener ni el mismo demonio. Amén, hermano. Pero así hay gente que cree, y el hijo se la creyó la gran cosa, se fue, tuvo necesidad, y ahora dice: me levantaré e iré a papá. Diga papá.
y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Comienza este muchacho a tener un poquito de revelación de dónde se encuentra. Él dijo: allá me va a ir bien, allá voy a llevar todo lo que le quité a mi papá, todo lo que me enseñó. Durante años te predicó tu papá y luego te vas para otro lado. ¡Wow! Diga ¡wow! Y dice: pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía razón, no era digno. Y dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, no quería el estatus de hijo, pero era mejor el de jornalero que el de estar al otro lado de la ciudad, donde no había cobertura. Estaba entendiendo su posición, pero hay muchos que no entienden la posición donde se encuentran. Muchos dicen: yo soy hijo, pero su comportamiento no es de hijo. Muchos dicen: yo soy hijo de la casa, o yo hago lo que quiero. Bueno, están haciendo lo que les da la gana, pero en realidad, fuera de cobertura, a nadie le puede ir bien. Dígame. Levantándose vino a su papá, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Diga: no soy digno. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No pierda lo que dice: se había perdido. Imagínense usted, no estaba perdido, hablando de una manera normal. Estaba en una ciudad bien poblada, no estaba perdido, pero espiritualmente sí estaba perdido, hermano. Y esa es la enorme diferencia de que a veces no queremos entender. La gente dice: yo estoy bien, pero tal vez sos un muerto espiritual. Dios lo que quiere es que tengamos vida, vida en abundancia, y esa vida es la que se nota. Por eso les decía hace un momento, la unción de Dios cuando baja de verdad, dice que provoca unidad. Y cuando estamos unidos somos fuertes, pero cuando estamos débiles, el enemigo va a venir a hacer sancochos si estamos debilitados y estamos cada quien por su lado. Diga: somos fuertes. Hay poder en la unidad. Ahora, esta es una familia disfuncional. Rápidamente el Señor me mandaba, y no lo vamos a leer porque es largo, 2 de Samuel capítulo 15. En 2 de Samuel capítulo 15 hay una historia. Y es de otro muchacho, también perteneciente a una familia disfuncional igual. Se llamaba Absalón. Diga: Absalón. Absalón era hijo del rey David. Y David era un papá que se había convertido en rey porque había una unción especial sobre él. La unción de él había hecho que ganara territorio. Y durante años Saúl había tenido enemigos que David los había vencido y había agrandado su territorio. Es decir, su influencia o su unción. Y no sé si usted me está siguiendo, hermano. ¿Me están siguiendo? Es decir, cuando David es rey, la unción creció, se desarrolló, alcanzó niveles que nunca el reino de Israel había logrado. Porque era un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Estaba conectado con Dios. Era un papá que tal vez el trabajo que tenía que hacer había descuidado a la familia, y ese es uno de los grandes problemas que le suceden a muchos hogares. Pero dice que Absalón se llenó de odio contra su papá, porque la historia es larga, más atrás no me voy a meter en eso. Él tenía un medio hermano que había violado a su hermana y que entonces él se quiso desquitar. Su papá no lo castigó, se llenó de amargura. Pero bueno, en este capítulo llega este hombre llamado Absalón, hijo del rey David, y dice el título: Absalón se subleva contra David. Diga: contra David. Es decir, contra su papá. Diga: contra papá. ¿Alguien está entendiendo la gravedad del asunto, hermano? Porque una cosa, hermano, es que usted diga: le voy a hacer la guerra al diablo, y otra cosa es que vos digas: le voy a hacer la guerra a mi papá. Eso llega a los últimos límites de traición. Eso llega a los límites de odio, de rencor y de todo lo que usted puede. Estaba endemoniado Absalón. Y la historia te la voy a resumir para no tenerlo que hacer largo. Dice que este hombre llamado Absalón quería ser el rey, destronar a papá, y él quería gobernar, pero él no tenía ni la valentía, ni la popularidad, ni tampoco tenía la unción de su papá. Dice la Biblia que el alumno nunca va a ser superior al maestro. Es decir, nunca va a poder tener la unción. Cuando yo me muera, la unción va a caer sobre alguien que continúe lo que yo comencé, lo que Dios me mandó a hacer.
¿Alguien me está entendiendo? Y si usted fue llamado por Dios, usted tiene una determinada unción que cuando usted también desaparezca, esa unción va a caer sobre alguien. Ahora escuche, dice que se ponía a la entrada de la ciudad. Y se ponía y dice que vivía prácticamente endulzándole el oído a todo aquel que llegaba a la ciudad a buscar al rey para que le resolvieran sus problemas. Mire, el rey tenía tantos problemas, pero la gente venía donde él para que le resolviera sus problemas. Y él entonces se sentaba en el trono a oír y a través de sus consejeros le daban ciertas soluciones a la gente. Pero Absalón dice que le decía que no había un buen rey. Si yo fuera rey, yo sí le resolvería. Y dice que lo primero que hacía es cuando venía la gente, se le acercaba corriendo con los brazos extendidos, lo abrazaba y le daba un beso. Y dice que de esa manera se comenzó a ganar el corazón de todos los que llegaban. Estaba serruchándole el piso a su propio padre. Eso es terrible, hermano. Ese es el mayor pecado que una persona puede hacer. Atacar el origen de la unción que le da cobertura. Eso es pecado. Eso la Biblia dice que es atacar a Dios mismo. Porque el que se rebele en contra de las autoridades que han sido puestas por Dios, dice la Biblia, se está rebelando contra Dios mismo. Yo sé que hay un silencio sepulcral, pero fíjense bien, la historia no termina ahí. Dice en el versículo 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Porque mi papá está muy ocupado, a veces no puede, yo sí les haría justicia. Se comenzó a poner como mejor, como que tenía mejores ideas, como que tenía mejores argumentos, como que tenía mejores planes para gobernar. Es decir, hermano, todo iba empeorando, pero le voy a resumir la historia. Porque estoy preparando una prédica acerca de cuando invade la ciudad para atacar a su papá, pero eso lo dejamos para otro momento. Pero hay un momento cuando el ejército de David lo va siguiendo a él. Se han ido por todos lados y de repente va en caballo y detrás va el ejército y va solo Absalón. Diga conmigo, va solo. Y dice que por ir viendo para atrás tenía una cabellera tan larga. Para ese tiempo tener un pelo largo y greñudo, eso era algo bonito. Pero las greñas se le enredaron en una rama, calculó mal y quedó prensado de las greñas, se le enterraron por la frente. Y entonces dice que el que era el jefe del ejército de David lo terminó de rematar y lo mataron. Murió colgado de una rama y murió en deshonra. Trate de entender lo que le voy a decir a continuación. Estoy hablándote de la historia de dos familias. Una familia disfuncional, donde el hijo se fue, pero se arrepintió, entró en razón, reconoció su error y regresó a papá y le dijo: yo no merezco ser llamado tu hijo. Reconozco, dicho de otra manera, te lo voy a parafrasear: papá, te hice mal, hice algo malo, me fui lejos. Yo reconozco que pequé, que te hice daño. Lo reconoció, papá lo abrazó, papá lo vistió y papá hizo fiesta. Diga conmigo, fiesta. La otra familia, también un papá, también un hijo. El hijo se rebela, pero el hijo lo quiere traicionar y muere muerto. Ese no tuvo oportunidad para arrepentimiento. Ese no tuvo oportunidad para reconocer su defecto, su error, su pecado. Sencillamente murió. Dos familias disfuncionales. Dios nos da la oportunidad y creo que cada uno de nosotros tenemos algo de pródigo. Todos venimos a nuestro papá cuando sabíamos que estábamos mal, cuando un día se nos presentó el evangelio y reconocimos que andábamos por la chingada grande y que todo lo que estábamos haciendo nos iba a llevar al infierno. Porque usted no vino volando con alitas, con una aureola en la cabeza. Usted no llegó así a Jesucristo. Usted llegó a Cristo arrastrado en delitos y en pecado. Pero cuando nosotros vemos eso, la misericordia de Dios se abre como dos brazos que te dan la bienvenida y te recibió a vos, me recibió a mí, nos recibió a todos nosotros, porque un día entramos en razón y dijimos: vamos mal. ¿A cuánto le pasó eso? Pero cuando una persona se subleva o está en contra de su propia autoridad, de su propio papá y no se arrepiente, esa persona muere, diga muere.
Por eso, mire, estudia la historia, por ejemplo, de Judas. Judas también murió. ¿Por qué? Porque el tipo nunca se arrepintió. Usted lee la Biblia, el tipo se sintió mal, fue a comprar una soga, buscó un palo, agarró la rama, tuvo tiempo para arrepentirse y no se arrepintió y murió colgado. Porque los Judas se matan ellos solos. Los Absalones se matan ellos solos. De hecho, con solo la rama, sin que lo rematara el jefe del ejército de David, ese tipo ya era hombre muerto. Y hay muchas personas que están matando la unción cuando no respetan cobertura. Diga conmigo, cobertura. La cobertura es algo lindo, hermano, que no podemos nosotros destruir, porque Dios nos ve como una familia, pero no una familia disfuncional, sino una familia que funciona. La Biblia es una historia de una familia. Y Dios siempre quiso que estemos unidos. Por eso dice el Señor Jesús: yo he orado para que ustedes sean uno como mi Padre y yo también somos uno. Es decir, el deseo de Dios es que seamos fuertes a través de la unidad. Y cuando una familia es unida, es una familia que prospera y que avanza. Pero cuando alguien comienza a desarcharse, esa persona corre el riesgo de morir. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que en su mente están corriendo ideas, cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que poner los pies sobre la tierra y tomar la decisión. ¿Soy de los que regreso arrepentido y le digo: papá, he pecado? ¿O soy de los que se va a llenar de soberbia y le quiere serruchar el piso a papá para morir? Esa es una decisión. Recuerda que familia somos todos. Hace tiempo comenzamos y adoptamos el nombre de la gran familia del Rey Jesús Todopoderoso. Y comenzó a sonar en la radio, comenzó a sonar y sonó y sonó y sonó. Unos años después, ahora suena. Cada iglesia se está autoproclamando y se pone en la gran familia. Pero es que en la mente de Dios siempre existió que debemos de ser una familia. Pero mira, hermano, tenemos discordia. Hay discordia en las iglesias, hay discordia en los hogares. Si en tu casa hay pleito, papá contra mamá, el hijo contra el papá, hermanos contra hermanos, nunca va a prosperar. Y para que la unción fluya tenemos que estar juntos y en armonía. Pero si solamente estamos juntos y no hay armonía, porque tu corazón a lo mejor está por otro lado, y dice la Biblia que donde está tu corazón es donde está, hermano, tu tesoro. Tu tesoro tiene que estar donde Dios te puso: amar, defender y querer. Porque tu papá puede ser el papá más malo, la mamá más mala, pero siendo tu papá, tenés que defenderlo, quererlo, amarlo, protegerlo, proveerle y todo lo que Dios te dice que tengas que hacer, porque eso es lo que Dios bendice, la familia en unidad. Por eso yo creo con todo mi corazón que Dios tiene preparado cosas hermosas para esta congregación. Porque dice la Biblia, dice: solo los fieles llegarán hasta el final. Solo los fieles heredarán la corona de vida. Solo los fieles, solo los fieles, solo los fieles, solo los fieles. Porque cuando usted es fiel, hermano, entonces los ojos de Dios van a estar sobre usted. La Biblia dice: los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Dígame, si usted tiene fidelidad para con su esposa, la ama a ella y no anda ahí chingoleando con otra, enamorando a otra, créame que los ojos de Dios van a estar sobre su vida, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también créame que si usted anda chingoleando por ahí, le es infiel a su esposa, dice la Biblia que el que peca con otra mujer contra sí mismo peca. Ahora te quiero utilizar ese versículo para lo que está pasando con la iglesia del Señor. No me refiero a esta iglesia en particular, me refiero a la iglesia que está alrededor del mundo. Porque mire, cuando un hombre se acuesta con una ramera, con una mujer que no es su esposa, ¿cuánto me están poniendo atención? Quiero que usted entienda lo que voy a decir a continuación. Cuando se acuesta con una ramera, dice que se vuelve uno con ella. Eso significa que cuando estás con una ramera, el espíritu de la ramera se te pegó. Y cuando venís a la casa, venís infectado. No solamente física, sino también espiritualmente. Y traes el espíritu que andaba cargando la prostituta, lo andás cargando ahora vos. Y tu pobre esposa que no se da cuenta y que cree que la podés engañar, te acostás con ella. Y el espíritu endemoniado que traía la prostituta, ahora también lo anda tu esposa. Y de repente tu esposa siente cosas raras. Uy, ¿esto qué me pasa? Nunca había pensado de esta manera. Y es que vos tenés la culpa de haber llevado ese asunto a tu casa. ¿Me puede entender lo que yo estoy hablando? Ahora sí, la Biblia dice que hay dos formas de ser infieles.
le dice, por ejemplo, al hombre que no está con su esposa y se acuesta con otra, le llama infiel. Pero también le dice infiel aquel que le da la espalda a Dios. Y la comparación es exactamente la misma. Porque le dice, has fornicado con otros que no soy Dios, que no soy yo. Y te has ido detrás de ídolos. Ha ido a fornicar, le decía el Señor en el Antiguo Testamento. Significa que la comparación es la misma. El infiel es un fornicario, así lo dice el Señor. Y los fornicarios, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Ay, Dios mío, y yo que pensaba que venía, me golpeaba el pecho el día domingo y ya está. No, Dios demanda fidelidad, porque mira, hermano, está comprobado psicológicamente que un hombre o una mujer que le es infiel a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, también va a ser infiel en la iglesia. Muéstreme a un hombre fiel y usted va a ver un hombre fiel en la iglesia. Muéstreme a una mujer fiel y va a ser fiel también en la iglesia, porque el germen de la fidelidad está con él, que es el ADN que viene del cielo. Dice la Biblia que aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, como un virus, como un demonio que se le pega a las personas. Cuando uno es infiel en algo, lo va a ser infiel en todo. Escucha, hermano, si usted se da cuenta que alguien habló mal de otro, tenga cuidado porque mañana va a hablar mal de usted. Si alguien le fue infiel a otro, hay gente que se casa, estoy enamorado de aquel y se va a divorciar de su esposa y se va a casar conmigo. Oiga, tenga cuidado porque así como le está pegando los tarros, la mujer te lo va a pegar a vos, porque trae el germen de la infidelidad. Ese germen, ese microbio, esa bacteria, esa maldición o ese demonio lo trae con él. Y así como no pudo ser fiel allá, tampoco lo va a poder ser fiel aquí. Por eso cuando usted encuentra un hombre que es fiel, esa persona de verdad que muere con los pantalones bien puestos. Pero hay personas que les gusta destruir matrimonio exactamente igual a las personas que les gusta destruir iglesias. Porque el germen de la maldición lo están cargando. Ahora, todas las personas que yo he conocido que son infieles a su pastor, también han sido infieles con su pareja. Diga, ay, estoy hablando algo bien serio, hermano. Porque la unción va a ser derramada sobre la congregación a través de que estemos juntos. Y también estemos en unidad perfecta. Y la unidad perfecta solo puede ser provocada por el Dios verdadero. Ahora fíjese en esto, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Quiero ir terminando, necesito un músico. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Diga bueno, diga delicioso. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. Diga juntos, diga en armonía. Fíjese qué sabio que es Dios. Es bueno y es delicioso. Significa que cuando no hay unidad y no hay armonía, es malo y es horroroso. Porque toda ley tiene su tesis y tiene su antítesis. Y si estamos juntos es bueno, es hermoso. Y si no estamos unidos, es malo y es horroroso. Es como el buen óleo, diga buen óleo. ¿Por qué dice bueno? Porque habían imitaciones. Los sacerdotes de ese tiempo también ungían a sus sacerdotes paganos, pero no era igual a la unción que Dios había dicho, porque el aceite de la unción era especial. Diga especial. Es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza de Aarón. Aarón en ese tiempo era el sacerdote. Ubíquese que ya no es Aarón, ahora el sacerdocio lo tiene otro. Y entonces dice, desciende sobre la barba, sobre las vestiduras, hasta el borde. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Diga bendición, diga vida eterna. Todo comenzó con la unidad. Donde hay unidad, hay bendición y vida eterna. Cuando no hay unidad, somos como címbalo que retiñe. Agarre una cazuela y le pega con un cucharón, ¡bom! Puro ruido, brinco, salto, silbido, sin unción. Pero un hombre o una mujer ungida, usted lo tiene que notar.
Dice la palabra de Dios, y con esto voy terminando: por sus frutos lo conoceréis. Vení, mi hermano. Si mi hermano está dando frutos malos, yo no me puedo dejar mentorear por mi hermano. No puedo agarrar un consejo de mi hermano. No puedo volverme amigo de mi hermano. Salomón dijo: yo soy amigo de los que obedecen la palabra de Dios. Esos son mis amigos, decía Salomón. Pero si mi hermano tiene frutos malos, golpea a su esposa, maltrata a su hijo, a su mamá le pega gritos, le falta el respeto, ¿por qué me voy a dejar mentorear? No es fiel con su esposa. Pero mucha gente está así. Wow, este más es chafita, y yo quiero que vos me mentorees porque me caes bien, porque estamos en el mismo jueguito de la discordia. Pero dijo Jesús, gracias, dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, me reconocen y me siguen. Usted tiene que determinar en su vida, para que le vaya bien, cuál es la voz de su pastor. No sé si a usted le pasa, pero yo todas las semanas escucho a mi padre espiritual. Me lanzo una prédica de él, porque escuchar su voz, hasta los nervios me calman. Está viviendo muy lejos y no puede venir a Nicaragua. Tengo años de no verlo en persona, pero lo vivo viendo a cada rato. Tengo fotos de él con su esposa, porque me modelaron una familia muy bonita. Tiene 2 hijos, Jonathan y Sisi. Jonathan es pastor de jóvenes y Sisi trabaja también dentro de la iglesia. Sus 2 hijos trabajan. Y un día yo me acerqué a él y él me adoptó en la iglesia y comenzó a ser mi padre. Y lo primero que me modeló fue una familia. Y gracias a Dios, después de tantos años, tengo una familia, porque me inspiró, porque había unción en ella, porque había un modelo en ella. ¿Qué te están modelando a vos? No te vayas detrás de cualquiera. Yo he agarrado a mis hijos y les he dicho: yo espero ver el día feliz. Me voy a sentir muy feliz cuando vea a mi nieta adorar a Dios. Y cuando vengan los otros, yo quiero verlo. Y si no tengo tiempo, pues bueno, pero si tengo tiempo, mi mayor alegría es verlos sirviendo y adorando al Todopoderoso. Porque no es la carrera, no es el sueldo que vaya a tener, es la unción que viene cuando estamos en perfecta armonía con Dios y con nuestros hermanos. Se desata una unción que les tapa la boca al diablo, y comenzamos a vivir en unidad bajo bendición. Sé que usted a lo mejor no tiene una familia perfecta, porque la perfección no existe. Yo tampoco la tengo. Yo también tengo que bregar con mis hijos. Yo también tengo que sentar a mis hijos y darle terapia a través de la palabra llena de amor de un papa que no quiere nada malo para ellos. Y paso luchas. No crean que es fácil. Alguien me dijo: lo que pasa es que usted no entiende, que mis hijos no son como los suyos. Y le digo: pero para que llegaran a ser así, he pasado luchas, he pasado pruebas, he pasado momentos donde siento que me van a abandonar hasta mis propios hijos. Pero Dios cumple su palabra cuando dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón, desciende hasta el borde de la vestidura, y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren la bendición del Todopoderoso? Póngase en pie los que quieren la bendición. Ahora fíjense en lo que le voy a decir. Todo comienza con la unidad. Diga: la unidad. Hay poder en la unidad. Por eso el Señor, en su palabra, a través de la pluma del apóstol Pablo, lo comparó y dijo: la iglesia es como un cuerpo que está unido por sus coyunturas. Usted mire este hueso, aquí hay otro, pero está unido por aquí, por la mitad. Hay coyunturas, hay ahí, ¿cómo se llama? Ligamentos y todo ese tipo de cosas que nos mantienen unidos. ¿Sabe lo que nos debe de unir a nosotros? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Por eso cuando veo a una persona que se siente un poco así como chicopalada, no me gusta, porque aquí todos somos uno. Y cuando decía el apóstol Pablo: si a uno le va mal, todo el cuerpo se conduele. Se conduele.
Agarran tu mano, lo ponen sobre una mesa, estiran tus dedos y le dan con un martillo. Vas a ver el grito que pegas. Luego te hacen a un lado, agarran a Eddie, le ponen la mano, le dan un martillazo y ni cuello le vas a hacer. A vos no te dolió, porque está en otro cuerpo. Diga, en otro cuerpo. Pero cuando estamos en un solo cuerpo nos condolemos. Por eso mire, si dijo el Señor que la cabeza es Cristo, significa que cuando entre nosotros hay disensiones, hay separaciones, hay divisiones, hay pleitesía, nuestro Padre Celestial sufre, llora, porque hemos pecado contra el mismo Dios. El pecado de la desunión, de la rebelión, ese es un pecado directamente contra el Dios de los cielos. Pero la unidad agrada a Dios y entonces desborda las bendiciones y manda bendición y vida eterna. Es ahí donde nosotros debemos de encontrarnos. Para terminar, voy a hacer lo que hice y les pido en el nombre del Señor que me logren entender. Dios está demandando una iglesia unida. Diga, unida. Reuní a los supervisores, ahí estaban los pastores internos. Le hablé un poco de algunos pasajes de la Biblia y luego el Señor me hizo sentir que debía de hacer lo siguiente. ¿Quién está conmigo? Puse mi mano y comenzaron a venir los demás y ponían su mano. Y nos acordamos de los tres mosqueteros, la frase que tienen: todos para uno, uno para todos. Podría parecer una tontería, pero eso trajo bendición para la iglesia. En aquel momento no fue nada ni premeditado, surgió en el momento. Dios se glorificó porque eso es lo que a Dios le agrada. Ahora yo le pido a la iglesia, los que se sienten que son hijos de la casa, pasen adelante, unidos por una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Si usted no se siente hijo de la casa, quédese en su lugar, tranquilo. Ya Dios le va a pedir cuenta por lo que usted decide, por lo que usted hace. Pero la unidad nos va a llevar a niveles extraordinarios. Y esa unidad Dios la quiere para tu familia. Este año, recuerde que proclamamos, es el año de la familia. El diablo se molestó cuando dije la palabra profética y quiso destruirnos. Y lo ha intentado y lo va a seguir intentando, porque eso está desde el inicio de los siglos. El querer destruir al pueblo de Dios. Satanás lo único que sabe es matar, hurtar y destruir. Pero cuando un pueblo se pone de acuerdo, nos volvemos indestructibles. Tu familia tiene que ser indestructible. Tus hijos, los que te han dado la espalda, volverán a tu lado y reconocerán que han fallado y serán una familia fuerte, porque esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Diga, simiente. Esto habla de una familia. Papá con los hijos, que son la simiente, ellos no van a mendigar cuando sean unidos. Dice la palabra de Dios, dijo de la siguiente manera: dice que en el pueblo de Dios no iba a haber gente que no pueda parir, que no pueda concebir. Eso se llama estéril. No puede haber esterilidad, porque Dios quiere que haya familia. Diga, familia. Usted tiene una familia en su casa y tiene una familia aquí. Usted puede decir: yo soy grande, yo soy gordo, y el pastor es chaparro y es narizón y yo no soy. Pero soy su hermano, lavado y comprado con la misma sangre. Eso es lo maravilloso y glorioso del Señor, que nos juntó de toda raza, de toda lengua, y Él habitó sobre nosotros por la eternidad como un solo y mismo Padre sobre todos. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos estamos unidos, hermano? ¿Cuántos pueden decir: soy hijo de esta casa? Y la unción que Dios ha derramado en este lugar me alcanzó a mí y me ha bendecido, y seré fiel a ella en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escuche lo que le voy a decir. Los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra. Y si vos querés que en tu hogar hayan cambios drásticos, radicales, porque hay muchos problemas en la familia, nunca comes con tus hijos. A veces estás vos y tus hijos andan en su mundo, en su vida. Come solo o sola. A mí me ha tocado en algunos momentos comer solo. Mis hijos por un lado, mi esposa por otro lado. Tengo que comer en la calle, mi esposa por otro lado. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Yo amo cuando estoy con mis hijos en la mesa.
con mi esposa en la mesa. Y cuando platicamos y conversamos de la iglesia, las cosas que Dios está haciendo, esos son los momentos que Dios utiliza para bendecirnos. Tu familia va a ser unida porque Dios lo ha prometido. Y un día entrarás por esas puertas agarrado de la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, y Dios te bendecirá. Y habrá una unción tan grande que jamás van a querer destruir esa unidad. Porque es en la unidad donde Dios envía la bendición.